Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Meet and Greet. Hoy está con nosotros Gerard Caballé, Head Coach de Grit Programming. Va a ser un episodio de mucho CrossFit, donde va a explicarnos cómo enfoca Gerard el entrenamiento, las distintas fases del año y los principios de la programación. ¿Qué tal, Gerard? Bien, ahí. Tercera vez que vienes, ¿eh? Sí, tercera. Estaba haciendo un repaso porque yo pensaba que eran dos, pero son tres. El que quiera escuchar episodios antiguos de Gerard, episodio 50 y episodio 90. O sea, hace bastante, que no venía Gerard. Hace bastante igual. No, Sí. son 60 episodios, ¿no? Este es el Sí, sí. 60 y 56 o 57. Y vino en el 90 el último, y para comentar un poco los cuartos de final individual, o sea que hace tiempo. Tras 155 episodios, vais sincro, ¿eh? De camiseta, Sí, vosotros dos. Pero no es la primera vez, yo creo, ¿no? Yo creo que solemos cambiar cuando hay alguien sincro. Sí, va, ya está ¿Y tú bien. debajo? No pasa nada. ¿Cuál? Hay un gris ahí, ¿eh? Ah, no. Casi. Hostia, es la negra esa mítica, ¿no? Que No, se la ve- gris y roja. Vale. Bueno, oye, el objetivo de hoy es por fin hablar de CrossFit y que Gerard sobre todo nos explique un poco pues cómo planifica, por qué elige unos objetivos y no otros, cómo son los cambios de ciclo, qué fases tienen un ciclo, etcétera, etcétera. Pero antes de nada te quiero hacer un par de preguntas. La primera es un poco, explica para el que no te conozca, explica un poco, pues oye, cuál es tu bagaje en CrossFit en cuanto a entrenamiento, qué has estudiado, etcétera. Y luego voy a la segunda pregunta. Vale, bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y luego a partir de aquí, pues cuando yo terminé la carrera, pues empecé en el mundo del entrenamiento. Empecé, pues, diríamos, uno que era entrenamiento como personal, ¿eh? Y luego también entré en un centro que abrió mi compañero de universidad que se llama Martín Oguera en Vic, que era un centro como de alto rendimiento, entre comillas, muy destinado a corredores, a ciclistas, a gente del motor, porque ahí en Vic donde yo soy hay muchos, y también entré ahí como preparador físico. ¿Vale? Y así es como yo empecé un poquito en el mundo del entrenamiento, que era una parte de preparación física y otra parte como de entrenamiento más personal, más como centrado en la estética, en ganar músculo, perder grasa, los típicos objetivos que muchas veces la gente pues tiene. Y luego a partir de aquí ya tenía localizado el CrossFit en ese momento y yo empecé pues haciéndolo por mi cuenta. Es decir, yo empecé a practicar CrossFit por mi cuenta en el gimnasio, me gustó todo lo que vi ahí y ya prácticamente pues a cabo de un año que lo hice pues ya entré en Reebok CrossFit Barcelona. Ahí primero como un cliente, diríamos, ¿vale? Para terminar de aprender un poquito más el deporte y que alguien me explicara también pues en qué consistían los ejercicios, la técnica, pues una cosa que yo había aprendido mucho, muy como yo mismo viéndolo, ¿no? Pero y en un lugar donde hubieran los profesionales que te podrían hacer mejorar en ese sentido, ¿vale? Y Marc Solà, que era el head coach de ahí, pues a cabo de un tiempo, como él también veía que yo tenía pues ciencias de la actividad física y del deporte y que me gustaba CrossFit y que, bueno, me dio confianza, diríamos, y me puso como entrenador ahí en Reebok. Y a partir de aquí, pues ya empezó pues ahí con un grupito de entrenamiento que tenemos en Reebok, ayudé a hacer la planificación de esa gente. Que se llamaba, perdón, la Plani. ¿no? Sí, la El nombre Plani, era la o Plani. me acuerdo que le decíamos la selva o historias de estas, ¿vale? Y yo siempre me había planificado yo mismo, digamos, los entrenamientos. Y con ese grupito pues empezamos a seguir también lo que yo hacía. Hacer tu planning. Sí, hacer mi planning, correcto, hacer mi planning. Es decir, que hacíamos la planning que yo hacía y a partir de aquí pues yo fui elevando pues sobre todo ese grupito del box y gente que, pues, alguna gente de aquí en Cataluña que luego están haciendo otras planes que, bueno, que también los levé, que ahora seguramente por Alejandro Villatora me viene el nombre, en su momento le levé, ¿sabes? Claro, durante era de un tiempo. Reebok, ¿no? No, después de Villatora no empezó Reebok, en ya, Reebok. sí, sí. O me acuerdo a Lucas Padrón. Lucas Hostia, Padrón, sí, ¿no? sí. Sí, que es un de One Mile. One Mile. One Pues Mile. me acuerdo que Estaba en también, One Mile, sí. sí, durante un tiempo. O el propio... El que compite con Pat y todos estos. Ahora me sale el... Carlos. ¿Quién? Carlos, Carlos perdona, tío. Martínez. Carlos Martínez, joder. Sí, pues también lo había llevado durante un tiempo. Dentro de que yo llevaba gente del propio box y alguna gente de ahí fuera. ¿Esto hace cuánto sería? ¿Hace cuántos Ostras, años? ¿Qué que- año más o menos? No me acuerdo, pero... Igual 10. Sí, claro. Yo te estoy hablando de que, claro, yo cuando empecé CrossFit ya hace tiempo,
¿Cuándo abrió Reebok? ¿2012? 12, 13. Sí, yo creo que debían ser 2000. Yo creo que a Reebok yo fui a finales del... No sé si del 13 o del 14, no me acuerdo. Yo creo que era 2014 No, que yo empecé en finales del Reebok. 14 empecé yo en Reebok. Sí. Y yo recuerdo a Briatore. ¿Coincidiste con No me Gerard? acuerdo de Gerard. Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo a Pablo Martos, recuerdo a un coach que era asiático. Sí, el Long. Hostia, qué Sí, máquina, sí, tío. sí. Y luego recuerdo a Briatore, pero recuerdo como Briatore era como pues, de los 4 o 5 máquinas que habían que Sí. entrenaban por su cuenta, pues uno era Briatore. Isma, Sí, Briatore. no, muchos. Sí. Yo creo que 12 años, más 12 años, porque Sí, sí. Yo recuerdo sacar el Level 1 con 26, pues ahora tengo 38. Pues ahí 12 está. años. Ahí Pues están. 12 años. Y eso que te decía, antes de esos 26, yo, y entre los 24 y 26, yo estaba como, entre comillas, haciendo CrossFit por mi cuenta, ahí pues en un gimnasio y iba haciendo. Luego, Sí. luego me lo voy a apuntar cuando hablemos un poco aparte del entrenamiento, de pues a las personas que llevas un poco más personal, que son Sí. atletas un poco más élites, te voy a hacer una pregunta, pero la quiero dejar para luego, para cuando hablemos de esto. Creando hype, ¿eh? Sí, sí, es que Para que la escuchen iba a todo el- hacer ahora, pero he Sí. pensado, creo que luego tiene más sentido. Para que escuchen todo el podcast. Y si quieres, mira, te digo, Sí, también sí. Y luego, pues, yo iba haciendo planificaciones de ese tipo y hay un momento que aparecisteis vosotros, que venisteis de CrossFit Diagonal, ¿no? Creo. Sí. Chiwi principalmente en este momento, que también os unisteis a la planificación. Y Chiwi me dijo, tío, ahora que eso lo tenemos que sacar mejor rendimiento, tenemos que darlo a conocer a la gente, venderlo más. Porque, bueno, él confió en mí también, ¿no? En ese momento y bueno, pensó que era una cosa que era buena para que la gente le hiciera y pudiera mejorar en CrossFit. Y justo en cuarentena, me escribiste y me dijiste, tío, es el momento. Lo tiramos adelante. Ahora que tenemos tiempo, Tal Sí, cual. porque yo al final soy una persona que soy de trabajar mucho, de leer mucho deporte, me encanta, la preparación física, pero el ponerlo bonito, el venderlo, toda esa parte que también es muy importante ahora mismo y más con la competencia que tenemos en CrossFit, pues no la tenía. Ni le destinaba tiempo, ni soy el mejor haciendo esto. Y en cambio yo creo que él pues lo hizo muy bien esto. Y eso es lo que nos hizo crecer como marca. Empezar a llegar a mucha más gente, empezar a llevar muchos más atletas, empezar a llevar atletas ya muy buenos a lo largo del tiempo. Y yo creo que cada vez más pues estamos llegando a más atletas y a mejores atletas. Y un aprendizaje, sin duda, todo ese tiempo. Y continuar pues trabajando y mejorando para, Sí, sí, para yo, dar un tal mejor cual. servicio. Yo me acuerdo de estar en las cosas entrenando, que Sí. hacíamos la plan y que éramos un grupito pues igual 15, 20, Sí. y tú la pasabas y yo de vez en cuando hablaba contigo de cómo lo programabas y todo Sí, esto. sí, sí. Y yo me quedaba flipado en plan, este tío, ¿cómo sabe tanto? Y pasa la plan y en el WhatsApp. Ya, Y en ya. plan, hay que hacer algo. O sea, En el esto hay que- WhatsApp. Ya lo paso Y en una buena léela. gente, ¿eh? y léela. en idioma Jedar y en el WhatsApp. Justo lo que Sí. ha dicho Gerard es que es su representación, en plan de estoy todo el día mirando papers, artículos, nuevas metodologías, tú las pruebas, Sí, intentas sí. tal, no sé qué, pero claro, luego tú ves sus apuntes y es eso, pues mente de ingeniero loco que solo entiende él y 3 más. Entonces, Hay que ponerle Chibu ganas es el a que entenderlo. lo Correcto. viste. Es lógica, pero esa forma, porque yo cuando en verano ponía la plani en el ordenador, acabas ya entendiendo. Sí, sí. ¿Y eso te lo has inventado tú? Epa. ¿Qué O- quieres decir? ¿Escribir así los entrenos? Sí. O lo has visto de algún sitio No, que lo no, hacen así? yo. Lo he aprendido. Bueno, yo mismo es como una manera que me va bien para organizarme y para saber lo que estoy haciendo, como lo que estamos trabajando. Y con pues esas cosas que puede ser que tú te llegaran y dijeras, guau, ¿qué coño pone ese tío ahí? Pues a mí me dice, eso es lo que estamos trabajando en este momento. Es típico, ¿eh? Esto, una cosa es cuando tú haces haces unos entrenos como para estructurarte tú, compensarlo, que sea todo lógico, te lo ordenas de una forma a cómo lo quiere recibir la gente y Claro. cómo se presenta para que lo entienda la gente es distinta muchas veces. Claro. Esto aplicado a otras cosas también, en plan, yo qué sé. Pues tú, seguramente un arquitecto, ¿no? Si Sí. yo tengo que entender lo que tú escribes, la mitad se me Claro, pierde. tú primero te lo Claro. haces de una forma donde tienes como la visualización de todo, lo tienes organizado y tú lo entiendes, pero luego lo pones para que lo entienda quien lo recibe, que a veces no tiene ese lenguaje técnico específico Sí, tan sí. controlado. Sí, sí, sin duda, eso es clave, que la gente lo entienda y que
que lo pueda aplicar mejor, con un buen entendimiento. Y tengo que decir que cuando la pasaste en verano lo hiciste muy bien. El pasarlo, no había fallos, ¿eh? Que a veces hay cuando hay gente la pasa. Bueno, no había fallos en verano, ¿eh? y al Te final, lo juro, claro, ¿eh? hay tanta... Bueno, esto es como Sí, sí. todo. Si tú le dedicas tiempo y quieres hacerlo bien, sale bien. Sí, sí. Cuando quieres ir rápido porque tienes otras cosas y tal, es más complicado. Pero Sí, a mí me gusta mucho como con muchas cosas, es como mecanizarlas de tal forma que ya se hagan siempre de esa misma forma y tenga una lógica. Y esto se lo decía a Chiwi el otro día, en plan, cuando yo en verano estaba poniendo siempre la programación, tenía como un esquema de, en plan, vale, estos tipos de WOD que son for time se deben de introducir así en la aplicación porque es la forma que mejor se entiende para cuando lo recibe un atleta. Estos que son de rondas y que son muy repetitivos, pues creo que la mejor forma es tal. Incluso me había llegado a introducir el WOD de 2 maneras distintas y yo pensaba, ¿cómo llega mejor? ¿Escrito así for time o escrito de esta forma como por rondas tal? Y al final me costaba decidirme por cuál, pero ya cuando decidía una era como, vale, ahora todos los de este formato entrados así en WhatsApp y que la gente los reciba así. Y pienso que esto estaría bien, ya se lo dije a Chiwi el otro día, en algún momento dejar como un sistema de en plan, cuando un tipo de WOD es de esta forma, la mejor forma de entrarlo en WhatsApp es esta, para cómo se va a entender. Pero bueno, ya también son manías mías de que quede todo muy perfecto y a veces... No, pero está bien, ¿eh? Porque al final, sí. o sea, Gerard, imagínate, al final es hasta dónde llega lo que él quiere hacer, porque si él hace alguna cosa muy buena, pero luego en el proceso nuestro de ponerlo, que todo el mundo lo entienda, el 90% de la gente no lo entiende, no sirve absolutamente nada. Entonces está bien que, oye, cuanta menos gente se pierda, porque hay gente que lo lee que lleva 5 años haciendo CrossFit, pero hay gente que lo lee que lleva 1 año haciendo CrossFit. Sí. Y tú que eres entrenador de clase, Sí. ¿cuánta gente con 5 años te dice, Han es desde colgado desde el suelo? mucha. Entonces, imagínate, No, ¿sabes? y también creo que una de... Yo esto, o sea, no lo he aprendido este verano porque me he dedicado a hacerlo por lo que ha pasado y tal, pero un trabajo que veo que es muy importante vuestro, de los que hacéis la programación de Grid, los entrenadores, es que los niveles realmente es un gran trabajo escalar la programación y no es lo mismo escalar de una forma que de otra. Y entonces, muchas veces, como apuntar los niveles no es introducir el propio entreno a lo que es el sistema informático de la programación, sino que son como unas notas aparte que al final están replicando ese entreno con los recortes o las variaciones correspondientes, se pierde mucho el valor de estos niveles, cuando es muy importante cómo está escalado eso. Sí, totalmente. Y yo una de las cosas en las que siempre era como hacer muy bien era, hay que escribir muy bien los niveles, porque el entreno principal que se pone en el sistema informático, al final es para 4 atletas o 5. Sí, no tantos. Y los niveles, mucha gente Sí. de la que hace Grit irá a leer los niveles. sin duda. Entonces, que estén bien relacionados con el entreno principal y bien explicados, yo pienso que es importantísimo. Y dónde se colocan, si arriba, abajo, las notas, el tal, pero... Pues ahora que me explicas todo eso, porque ya no lo sabía tampoco, pero tengo que decir que, mira, tú pusiste como mucho trabajo detrás en esto, y yo sin saberlo, cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba diciendo, hostia, mola cómo ha quedado la plan y cómo se ve esta planificación, ¿sabes? Es decir, que a veces uno cuando pone mucho trabajo detrás, pues aunque la persona no lo sepa, como era mi caso, pues yo te puedo decir que yo ahora que tú lo dices, yo diga, hostia, Sí. Incluso estaba esto... pensado todas las cosas, Sí. ¿sabes? No sabía que estaban pensados, pero yo lo recibía de otra manera, ¿sabes qué quiero decir? Incluso Bien, es decir, otro trabajo que Muy hice bien. ahí en la sombra y que lo puse y que esto es... Ahora me gustaría que se mantuviera porque había ahí horas de pensar cómo puede ser ideal. Muchas veces las notas de los WODs, yo lo que veía semana tras semana, era que había estímulos que tú decías, notas, este WOD hay que hacerlo haciendo los movimientos muy bien hechos, correcto. y sin perder la calidad. En el momento que perdemos la calidad, pues bajamos el peso, por ejemplo, tal. Pues yo había detectado como unos patrones que se repetían de consejos, de notas. Sí.
Y los escribí. Y se repiten, ¿eh? Sí, y los escribí. Tenía una plantilla donde los tenía escritos Muy bien bien. como igual. Y ya cuando introducía un nuevo entreno era como, mira, este es uno de esos de ir a sprint a tope y Y a da ver lo igual que si da, pinchamos porque se busca que vayas a buscar tu límite. Pues ya tenía como mi nota que explicaba eso resumidamente y bien y la ponía ahí. O al revés, este entreno es para hacerlo... en plan, los movimientos no pueden perder técnica, ni calidad, ni tal. Y ya tenía la nota y tal. Y creo que esto ayuda mucho a quien lo recibe finalmente, porque vas relacionando cosas y es como, esto es como ese entreno que hicimos, tengo que guardar la calidad, que es lo que trabajamos ahí. Sí. Y si lees la misma nota, tienes el nivel igual escrito de la misma forma, creo que llega mucho mejor. Y esto se aprende. O sea, yo, por ejemplo, no le daba valor a todo esto hasta que me puse a introducir Hacerlo. la programación a la aplicación. Y ahí dije, hay mucha cosa que tiene un valor importante y que Sí. está bien hacerla bien hecha porque luego la gente lo valorará cuando Claro. lo reciba. De hecho, al final, lo que ponemos en la planificación, pues es solo un papel. Es decir, que es como tú interpretas esto y cómo lo haces lo que te hará mejorar o no. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, yo si pongo 20 chest to bars y tú los haces porque sí, diríamos, pues no es lo mismo que si lo haces con conciencia porque estás creciendo esos 20 chest to bar. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Si no es únicamente estás intentando como poner checks a que he hecho un trabajo, pero realmente esto, que no digo que no te está ayudando a mejorar, pero puede que te esté ayudando más a mejorar si tú entiendes que esos 20 chest to bars en ese contexto del día de hoy los quiero como muy bien hechos, diríamos, pensando cómo yo estoy haciendo ese movimiento para que pues, se automaticen una serie de patrones mejores que te permitan luego mejorar más. O no, o únicamente voy al límite, voy a tirar, ahí, no sé, 50 chest to bar y te pongo, pruébate una estrategia, pues Agresiva. tírate a 50 chest to bar un broken, a ver qué pasa. ¿Sabes qué quiero decir? Para ver tú un poquito hasta dónde puedes llegar. ¿Sí? Es Bueno, decir, justo esto es lo que dices, es el WOD que la semana pasada comentamos de la Basque, que nos han dicho que no le llamemos chapelqueta, pues chapelqueta es campeonato, y tienen razón. El WOD de la Basque de 80 chest to bar y luego... Sí. No, 50. 80, ¿no? 80 y luego 40 thrusters. Claro, al final, si tú, por ejemplo, le pones como objetivo algún día, imagínate la Sí, típica sí. planilla de un Fortime donde hay 50 chest to bar, lo sensato a lo mejor sería, pues oye, voy de 10 en 10, o hago 15 o hago 20, Sí. pero si un día tú les dices, tú, prueba Sí, a ver sí. si puedes ir umbro. Claro, ya tienen ese Sí, claro. check de, vale, tengo 80, yo sé que 50 umbro los hice hace 3 meses, Sí, sí. fui umbro, y vale, luego salí un poquito tostado. Vale, oye, pues ya tienes un poquito... Claro, si nunca te has probado y en el entrenamiento los haces por hacer, no Correcto. tienes ese output, ¿no? De ese entrenamiento donde tú de vez en cuando en alguna letra dices, oye, esto, pacing, tranquilo. No, si te equivocas, te equivocas. Sí. Sale a tope y luego ya a ver qué ocurre. Correcto, yo de hecho en los distintos tipos de Metcon, ¿vale? Siempre pongo el objetivo de, tú ahí busca esto, probarte, sin pensar mucho en la estrategia, buscar una estrategia, yo le digo, estrategia agresiva, es en el sentido de que ve ahí un poquito a tu límite y vemos qué pasa. Que luego pinchas porque la estrategia no ha sido buena, porque lógicamente en ese propio wood de chest to bar, imagínate, 80 chest to bar, 40 thrusters, te has metido 60 chest to bars un broken y luego vas reventado, bueno, ya es lo que estamos buscando en el día de hoy, ¿vale? Buscamos el estímulo y además buscamos que tú, pues, tengas como muchos tipos de trabajo que te den Información. correcto, para que luego las puedas aplicar en competición. Como otro objetivo que ponemos es esto de buscar una estrategia, es decir, no salgas a lo loco, que hay mucha atleta que también tiene ese error, de salir a lo loco y no nunca pensar en estrategias. No, siéntate antes de empezar. Yo te lo pongo, piensa una estrategia, cómo serán esos ritmos, cómo los dividirás, cómo harás este wood, intentando que no haya una pinchada. Y sobre todo los woods, eso que son de rondas o AMRAs que te permiten como controlar mucho ritmo por ronda, lógicamente es mucho más fácil ver si te has pasado o no que el típico chipper, que es más difícil, ¿no? Es decir, el típico wood que son, no sé... Sí, 100, 80, 60, 40, 20. Eso es más difícil, pues saber si te has ¿Cómo pasado o no el llegas a ritmo. los 20? Correcto, que Claro. no si haces, yo qué sé, 10 chest to bar, 10 front squats, 20 calorías de remo y lo repites, no sé, 8 rondas. Pues ahí sabes mucho más si has empezado un minuto la primera ronda y la última en 3 minutos. Es algo que no has gestionado bien, pero que también se puede pensar en el caso de chipper, también se podría pensar. Es decir, a ver, mi información, es lo que tendríamos que hacer en una competición, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo haría este wood
en función de mis capacidades. Y antes me siento y digo, pues no, joder, hostia, 80 chest to bar. Pues yo creo que no puedo hacer tiradas muy largas un broken. Puede ser que vaya de 10 en 10 con descansos cortitos, porque he tenido mucha información en el entrenamiento que me indican que será la mejor estrategia. Pues a veces también en la planificación hay, hey, ese es el objetivo. Pues piénsalo y aplícalo. Lo que pasa que eso se tiene que hacer. Sí. ¿Y qué pasa? Al crossfitter le cuesta Bueno, a veces. al final también es la dedicación que le tiene una persona al deporte. Porque, a ver, no nos dejemos engañar. Mucha gente, aunque haga la planificación, no es ni mucho menos profesional. Es decir, viene aquí, viene a pasar un poquito el rato, como La si gran estuviera mayoría, haciendo el ¿no? boot de la clase, pero bueno, un poquito más porque quiere competir, pues quiere mejorar otras cosas, o le parece que realmente considera mejor sus objetivos. Pero no tiene como la obsesión que tendría un atleta de élite, que es lo que realmente tendría que hacer, y es en valorar cada uno de los trabajos y hacerlos lo máximo, lo mejor que pueda, diríamos. ¿Eh? Yo creo que eso es clave para mejorar. Si no lo haces, pues te estancas mucho más rápido. O realmente, pues, únicamente estás haciendo lo que decía, checks. He hecho el entrenamiento, sí, he hecho el entrenamiento, sí, he hecho el entrenamiento. Pero ¿cómo lo has hecho? Si no lo has hecho correctamente... Sí, sí. Y al final estas indicaciones que vas poniendo, yo creo que también ha evolucionado mucho en estos 10 años que llevas programando, duda. ¿no? Porque al final, de la parte que he estado yo, pues has probando cosas del tipo de indicación, de cómo decirlo, y dices, hostia, esto la gente no hace caso, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, y al final como encontrar los mensajes concretos que la gente, entre comillas, haga caso. Sí, lo hablamos nosotros, que yo ponía un mensaje muy largo, muy explicativo, como iba siempre dando vueltas a lo mismo. Te cuesta resumir. Sí, Es como... y tú me dices, hostia, sé más conciso, intenta ser más concreto en el mensaje que se quiere dar, para que la gente lo reciba correctamente y lo pueda aplicar, principalmente incluso para que se lo lea. Bueno, es que, para que se lo claro, lea. hoy en día Sí. estás en Instagram y como te voy a explicar las 5 cosas para mejorar, como tarde un poco el vídeo, pasas. Y dices, tío, que es un minuto Sí, 10. sí. Pues esto igual. Claro, tú vas a la program y si tienes un tocho o un vídeo tuyo de 5 minutos hablando, que en el fondo sería la bomba, es que no va a haber nadie. Pues Sí. la gente quiere, oye, dime los 4 tips Sí. y no me mares. Lo hemos pensado, a veces, de Sí. hacerlo. Sí, lo del vídeo. Ya hay planificaciones que lo hacen. Bueno, son cosas que podemos valorar porque pueden ser dada un valor añadido, puede ser que alguien sí se lo mire, lo valoramos durante un tiempo. Bueno, no son cosas que estén mal. Hay planificaciones que lo hacen y le dan ese valor añadido, por ejemplo, de que, claro, el tema de las planificaciones es que uno paga, 20 lo hacen. Todas, pero las trae todas, ¿vale? Pues imagínate que tú tengas como unos Extras. que tú al pagar pues accedes a ellos y aunque los puedes compartir, no es lo mismo que compartir un papel que compartir pues como ese mensaje, ¿no? Bueno, Diríamos. subir los resultados al leaderboard, por ejemplo, es uno que si yo comparto con Deju Sí. y Deju paga, solo puedes subir y Sí. yo no lo puedo subir. Todo el tema de comentarios que puedas comentar con otros atletas, pues tampoco. Sí, hay cosas evidentemente, pero bueno, que esto es, me refiero, que la gente se baja libros de internet y piratea pelis desde hace 20 años. Sí, no, Sí. es algo que es de ahí y tampoco me Sí, quejo y ya está. Es lo Vale, que hay. vamos a hablar un poco ya de como Sí. de más a menos, ¿no? De temporada, Sí, sí. luego ciclos, las Claro. programaciones que tenemos, etcétera. ¿Cómo diseñas tú una temporada? Sí. Porque esto sería como el más a largo plazo Sí. que tengamos. A ver, lo primero es que al final, dentro de esa temporada diríamos, de competición, que podrías, pues, decir un año, ¿no? Pero podrías empezar un año de un lugar u otro, porque no es desde enero hasta enero, ¿no? Es al final, pues depende de donde tú quieras empezar, como puede ser en septiembre, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. Pero ahí, ¿qué pasa? Que en la planificación, pues hay mucha gente que hace lo mismo. Desde un atleta que tiene competiciones, no sé, en septiembre, hasta un atleta que no tenga en septiembre porque viene de vacaciones, a que luego las tendrá, pues, no sé, antes de verano. Como también tenemos atletas de mucho más nivel que también hacen la misma planificación que los otros, que tienen unas competiciones como mucho más fijas y mucho más importantes. Es decir, que ahí confluye mucha gente en la temporada de entrenamiento, ¿vale? Claro, si yo hiciera una planificación solo para una persona, pues lo que nos marcaría el orden, diríamos, serían las competiciones que tenemos. Es decir, nosotros estructuraríamos pues todos los ciclos de entrenamiento en base a todas las competiciones que nosotros tenemos pensados para ese atleta. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos la planificación para todo el mundo, hay una variación de competición. Ahí no podemos establecer esos ciclos como tan perfectos para que a ti y a mí nos caigan idealmente en el día que nosotros queremos competir, ¿vale? A partir de aquí es una cosa que tenemos que tener claro, ¿vale? Por lo tanto, ya una cosa que
para mí, a la hora de planificar, será importante es que los ciclos de entrenamiento no sean excesivamente largos. Para no estar mucho tiempo Correcto, y luego ahí bajar. está. Es decir, que los ciclos de entrenamiento sean relativamente cortitos para que prácticamente todo el mundo, porque al final hay muchas competiciones a lo largo del año, ¿no? Te permita competir, ¿vale? Y estés, entre comillas, en un buen estado de forma, un buen estado de forma para competir. Luego sí que es verdad que, claro, nosotros miramos el calendario y estamos también en España, ¿no? España, Cataluña, ¿sí? Y podemos, pues, en nuestro lugar, digamos... Sí, donde tenemos el grosso de Ahí está, atletas. tenemos el grosso de atletas, correcto, ¿vale? Es decir, que tenemos alguna gente, pues, en Sudamérica, pero bueno, que tampoco conocemos todas las competiciones que se dan ahí, que alguno me ha mandado algún día un mensaje y me ha dicho, ¿cómo hago yo esa semana? Pues le he contestado, ¿vale? Tenemos un blog muy Sí, bueno que preparamos también, de tenemos cómo un blog. preparar una competición las Correcto. semanas antes. Si alguien tiene alguna duda, que le eche un ojo. Correcto, ¿vale? Pero bueno, que luego nosotros aquí, España, Cataluña, tenemos ahí unas competiciones que el nuestro grosso de atletas están ahí, ¿vale? Por lo tanto, ya las seleccionamos un poquito para que, si no es de forma perfecta, los distintos ciclos de entrenamiento terminen en esas competiciones, ¿vale? Sí. Y también luego tenemos la típica, que es los Open, Sí, la los temporada cuartos, oficial. La temporada como oficial, que cada año pues te va variando, pero bueno, que más o menos siempre cae más o menos en la misma. Por eso también nos da una estructuración de cómo hacemos nosotros los distintos ciclos de entrenamiento, ¿vale? ¿Sí? Es decir, para poner... No diremos solo Barcelona, porque la gente dirá, hoy, pues sí, es una competición que ahí cae en un ciclo de entrenamiento, pero igual que la Chape también cae en un ciclo de entrenamiento. El año anterior había la Pixel, también Pamplona, cayó sí. con un ciclo de entrenamiento. Luego también los Open cayeron con otro ciclo de entrenamiento. ¿Sí? Es decir, la Málaga también con el Woodland, ¿no? La Woodland, porque sí que era verdad que era semis, pero también había acceso a bastante gente. Cayó con otro ciclo de entrenamiento. Es decir, que al final son esas competiciones que intentamos coincidir, que más o menos los ciclos de entrenamiento que hacemos, ¿vale? Que yo les digo, que son alrededor de las 9 semanas, pues pueden ser un poquito más largos, ¿vale? Para que coincidan un poquito en esas competiciones, ¿vale? Y luego también intentamos que los propios atletas que, entre comillas diríamos, de élite, ¿vale? Sí, porque bueno, sí, al final son atletas, aunque no se dediquen, pues, en los CrossFit Games de élite, que al final son los, no sé, los que van a los CrossFit Games podrían decir que son los atletas más de élite del mundo. Porque qué es de élite o no es de élite, ¿vale? Los 100 mejores del mundo. Sí, porque tenemos alguno, al final. Pues intentamos que también tengan una coincidencia en los ciclos de entrenamiento, porque al final tampoco es tan distinta si te fijas la temporada. Hay cosas que incluso se confluyen, ¿vale? En los Open, en los cuartos, en la World del año anterior, que también coincida con la French, otras competiciones o Miami, por ejemplo, Sí, que yo creo que también en internacionales, Miami, ¿no? pues intentaremos que el ciclo de Miami también la aprovechemos para la demás gente, ¿vale? Que ahora planificaremos pues Miami, Gutapalooza y todo el rollo ese, también lo intentaremos, ¿vale? Pero lógicamente luego esos atletas de élite tendrán su individualización en el entrenamiento para que, hostia, imagínate que voy a competir en Miami y estoy a medio de 4 semanas donde estoy metiendo un trabajo mucho más general, ¿vale? Que nosotros le llamamos de acumulación, pues, hostia, no sería lo adecuado para esa persona tu competición te caiga en ese momento. Por lo tanto, en esos atletas, pues ya estamos en un trato personalizado e intentamos que, en ese caso, pues los ciclos caigan más adecuados para ellos, ¿vale? Pero bueno, que intento que todos podamos hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que al final esta fase como de desarrollo, que haya un pico, Sí. nunca hay un pico, entre comillas, siempre hay picos pequeñitos, pero estás más o menos durante todo el año en un buen estado de forma por si tú, yo qué sé, el atleta general que va en enero a la FCL, si está en fase de acumulación, tampoco pasa nada. No. Y además yo te diría que la propia dinámica... A ver, al final eso es en base... Uno, a cosas que yo puedo haber leído relacionadas con la ciencia del entrenamiento, pero también mucho a base de la experiencia como entrenador, llevando tanto tiempo, llevando a gente y también, pues notando yo las sensaciones a uno mismo, ¿vale? Porque al final, cosas que puede que diga ahora y alguien me diga, ¿y qué paper lo dice? Pues ninguno. ¿Sabes qué quiero decir? Yeah. Hay un punto de ciencia y hay un punto de experiencia, de práctica a la hora de aplicar una determinada metodología. Y más en CrossFit, ¿vale? Que pues no hay tanta ciencia realmente que te pueda pues decir, sí, no, en CrossFit si haces esto
Es que es lo adecuado o lo perfecto. Bueno, tampoco en el mundo de entrenamiento tampoco existe esto, también la te lo digo. ciencia de CrossFit es que me parece algo tan complicado con la Sí. cantidad de variables que hay, que me parece tan complicado estandarizar. Sí, incluso la ciencia normal es difícil, porque mira, te diría uno de los problemas también de la ciencia, que es que ¿a qué estudios se hacen la ciencia del entrenamiento? Muchas veces no se hacen en deportistas de élite. Ya se coge población Son estándar. con una y- población que no es deportista Ya. de élite. Pero claro, lo que dice Chu, muy imagínate, complicado. si ya, o sea, yo imagino que Si ya cuesta un hacer 10K, test de carrera. ¿no? Un atleta da igual, o un 1000, o un 400 metros de esto. Claro, es una prueba que ya sabes a lo que vas, Sí. que tiene cuántos años de historia tendrá. Es que no quiero decir un número, No, pero sí. entiendo que más de un siglo. Y trabajas menos cosas. Claro, entonces CrossFit, un deporte de hace 20 años, vamos a decir, donde hace 12 la gente entrenaba, pues oye, pues yo qué sé, Rich Froning, ¿no? El vídeo mítico que ponía watch y empezaba a hacer y a tachar, ¿no? Claro, hoy en día seguro que se conocerá mucho más, pero claro, luego tú vas a una competición y te ponen watch tan distintos como un sprint de 1 minuto o el 3K run, 3K remo, 3K run que hicieron en los últimos games, que no tiene nada que ver con un sprint Sí, de 1 sí, minuto. es la Entonces, la gracia del CrossFit es también, muy- es lo muy bonito. muy complicado, aunque evidentemente todo va avanzando y lo que tú dices, al final, Sí, tu sí. propia experiencia de 10 o 12 años haciendo CrossFit versus 2 años, por mucho que leas y tal, que será la base, Sí, sí. la experiencia sumará mucho. Sí, no, la experiencia es igual de lo importante o más que el leerte ciencia del entrenamiento, que sí que la tienes que saber, la tienes que conocer, pero luego es el estar haciendo el deporte, el conocer el deporte, el vivir el deporte y el entrenar a un abanico de atletas desde un nivel pues bajito hasta un nivel máximo, de élite, porque es lo que te dará una visión global y realmente buena de cómo entrenar, ¿vale? Pues lo que te decía al final, yo lo que he visto es que en esos como relativos ciclos pequeñitos de entrenamiento, ¿vale? La propia dinámica del ciclo, digamos, del medio ciclo anterior, que sería como un ciclo de acumulación, transformación, realización, pues ya te hace estar en buena forma. Es decir, cuando nosotros terminamos las 3 semanas de realización y yo me noto en buena forma, ¿vale? De CrossFit, como hostia, me noto en ese punto de que puedo hacer bien los woods, todo, que me noto con ese ritmo, ¿vale? Y luego entras en acumulación, que es como un trabajo mucho más general, diríamos, ¿vale? Más alejado de un estado físico perfecto, pero tú ya entras en una dinámica de que has hecho esas 3 semanas de realización y de buen estado de forma, ¿vale? Y luego ya te vas a un ciclo de transformación que ya estás como trabajando también, pues, cosas que son ya muy específicas del propio deporte, ¿vale? Este tipo de sistema, el ATR, Es que no me acumulación, gusta decirle ATR, porque me he encontrado que la gente lo entiende mal. lo entiende mal, Vale, ¿sabes? pero bueno, explícalo rápido. Sí, lo ¿Cómo entiende que- mal, porque al final yo me cogí esas siglas porque me gustaron y además también puede ser que vendan un poquito, ¿vale? Pero realmente es imposible hacer un ATR en CrossFit. Es decir, el propio ATR, que te implica en concentrar mucho la carga de entrenamiento, en CrossFit tú no puedes hacer esto por el número de capacidades y de cosas que tienes que estar trabajando al mismo momento. Una persona que haga un puro ATR te dirá, tío, tú no estás haciendo un ATR. Pues claro que no estoy haciendo un ATR. Estoy cogiendo como la visión del ATR de que hay un ciclo de volumen, ¿no? Sí, bueno, un ciclo de volumen. Es decir, hay un ciclo, luego de acumulación que llamamos, otra de transformación y otra de realización, y que lo que, entre comillas, hemos trabajado en el ciclo de acumulación te ayudará a mejorar el ciclo de transformación, te ayudará a mejorar el ciclo de realización, es decir, como que una cosa se basa sobre lo que hemos hecho en la anterior, ¿vale? Que sí que habrá un trabajo desde más general a más específico, digamos, ¿vale? De más general a más específico, es decir, de situaciones que se alejan más de lo que encontraríamos en la competición, que sería la ciclo de acumulación. Vamos ahí como evolucionando en situaciones un poquito más similares a lo que encontraríamos en la competición, hasta un ciclo de reacción que prácticamente encontraríamos que, pues, la propia simulación de la competición, ¿no? Pues, eso también, pues es lo que te dice el ATR, ¿vale? Sí. Y cogimos un poquito la idea de eso, también de que no podemos trabajar todo al mismo momento. No podemos trabajar todo al mismo momento. Es decir, que en acumulación trabajamos todo, pero puede ser que algunas cositas le metemos un poquito más de entrenamiento, diríamos, ¿vale? En transformación continuamos trabajando todo, pues puede ser que algunas cositas... Otras, ¿vale? Les metemos un poquito más. Y en realización, lo mismo, ¿vale? Pero siempre, en todo el momento, estamos haciendo CrossFit. Siempre estamos haciendo CrossFit. Lo único cosa es que intentamos, pues, concentrar, porque al final ese nomenclatura ATR, ¿vale? Es el hecho de concentrar las cargas de entrenamiento. Pues concentramos un poquito más las cargas de entrenamiento. Es decir, escoger un poquito la idea de lo que nos dice el ATR y aplicarla
a mi manera de programar y de entender el CrossFit. Yo creo y que... le podríamos decir, me lo invento, general, specific, yo qué sé, GEC. Pues también le podemos decir un GC, por ejemplo, general, specific, competitivo. Y no le decimos ATR, ¿vale? Y ya no habría ese problema de, tío, ¿sabes? No se puede hacer una ATR en CrossFit, es que no estoy haciendo una ATR. No estoy haciendo una ATR. ¿Vale? Hay tantas cosas en CrossFit, infinitas, que no hacer una ATR como tal no te da tiempo, no hay horas suficientes en el día ni en No la concentrarás, semana. es que no concentrarás lo suficiente. Porque Porque la ATR tienes que ATR, concentrar más. como para la gente que lo entienda, una ATR para preparar un 10K run, por ejemplo, o un 5K run, ¿cómo sería para que la gente entienda más cómo es una ATR y que verán que en CrossFit eso es muy difícil porque hay que meter tantas cosas diferentes que ese volumen y esa concentración ya no la puedes conseguir. También te diría que la ATR viene mucho de los deportes, a veces viene como deportes más de fuerza, de halterofilia y todo esto. Y lo que hacían es como que concentraban mucho en un determinado ciclo, pero imagínate, ahí concentras mucho trabajo de fuerza máxima. Y metes ahí un montón de trabajo de fuerza máxima y, por ejemplo, eso ya no sería en un deporte, por ejemplo, de halterofilia, lógicamente. Pero, por ejemplo, a acumulación metes mucho trabajo, me invento, de hipertrofia, y trabajo de aeróbico de base. Y te concentras en esas cosas, ¿vale? Y metes muy poco, pues, por ejemplo, de trabajo a consumo máximo de oxígeno, ¿vale? ¿Sí? Y tú te centras en trabajar mucho esto, Siguiente ciclo, pues esto ya no lo trabajas tanto, lo haces con un mantenimiento muy poquito y, por ejemplo, trabajas a fuerza máxima, ¿vale? Que serían pesos más altos, para que lo entendamos, ¿vale? ¿Sí? Y, por ejemplo, en lugar de esa resistencia que la estábamos trabajando en una, diríamos, moderada, baja intensidad, pues ahora vamos a trabajarla en alta intensidad. Y le metemos mucho trabajo ahí. ¿Sí? Si metes como pocas capacidades de trabajar, pero más intensas, ahí está, pero muy concentradas, mucho más, con mucha más frecuencia de entrenamiento en ese propio mesociclo de entrenamiento, diríamos. ¿Vale? Y se ha aplicado también en deportes de equipo, y se ha aplicado, bueno, también en deportes de resistencia, seguro, también. Ahora que hablábamos de los ciclos, este ciclo que justo hemos acabado, o sea, en cada ciclo sí que hay como 3 o 4 objetivos, ¿no? Sí. Que normalmente pues, suele ser alguno de halterofilia o de gimnásticos o algún tipo de med con barra endurance. Sí. Este último objetivo hemos tenido el triple 3. Sí. El triple 3, perdón. ¿Por qué has elegido este? ¿Por qué motivo? Porque es un school de CrossFit. Y el vídeo mítico de Fronin andando en esta prueba fue brutal. A ver. Vale. Triple 3, para el que no lo entienda, son, bueno, se va 3K de remo, 300 dobles, 3 millas, que son 4,80 y pico kilómetros. Vale, mira, intento explicarlo esto. Intento explicarlo para tontitos. No, al final es porque es difícil explicar esas cosas, ¿sabes? Lo que te decía de como esos mesociclos que hay de acumulación, transformación, realización, donde estamos trabajando y con el objetivo de mejorar pues el rendimiento de CrossFit, ¿vale? Sí. Pero luego, lo que yo vi es que si aparte de esa mejora, diríamos, global de todo el CrossFit que pueda haber como objetivo principal, ¿vale? Que siempre tiene que estar ahí, si nosotros metemos como determinados objetivos muy claros y específicos a mejorar, ¿vale? Que me permita establecer unas progresiones muy claras en esos entrenamientos y que la gente también tenga como muy focalizado qué es lo que queremos trabajar durante ese momento. Engancha, esto engancha. Eso no engancha y ayuda mucho a mejorar. Porque tú metes 7, 8, lo voy a decidir cuántos quieres meter, ¿vale? No puedes meter todos los movimientos y todos los objetivos que hay en CrossFit, ¿no? 7 o 8 objetivos, pues que están muy explicados qué es lo que queremos mejorar, ¿vale? Creo que al meterle más trabajo en esos objetivos, te permite mejorarlos sí o sí. Y es una cosa súper importante. Que tengamos siempre una mejora permanente en algo, en CrossFit, y al ir rotando todos esos objetivos a lo largo de la temporada, ¿vale? Al final prácticamente estaremos haciendo periodos de entrenamiento donde nos podamos conseguir pues mejorar prácticamente muchos movimientos de CrossFit, muchas intensidades de CrossFit,
determinados niveles de fuerza. Es lo que dices tú también, porque al final sí que es cierto, o sea, evidentemente estará lo que tú dices de, oye, pues ahora, me lo invento, mejoramos la fuerza máxima de deadlift. El siguiente, algo... La RM, que sería por ejemplo, RM, 3 RM, imagínate, claro. que al final Entonces, la al gente... final, en los, yo qué sé, 6 ciclos de la temporada o 7 de los Sí. que hayan, claro, has tocado 8 objetivos o 10 objetivos importantes, pero lo que tú dices es de, hostia, toca deadlift martes y sábado. Es que esas piezas no me las salto, No, porque es como y además, Motiva. Sí. tú estás entrenando y a nivel general piensas, estoy mejorando, estoy mejor porque me lo veo, me lo noto, tal, Sí. pero estás ahí mejorando de forma general, soy mejor en CrossFit. Si en cambio tú dices, no, mira, el triángulo de Mikosalo, hoy lo hago y lo meto a tantas cals, y si tú al mes y medio lo vuelves a hacer y lo metes a 2 cals más, Sí. es de calle que has mejorado. Están ahí las matemáticas como para Correcto. corroborarlo. es como fácil verlo, ¿no? Sí, entonces, estos objetivos más marcados están bien para como situar a la gente, en plan, oye, objetivo, lo que decían antes, 3 RM de deadlift, hoy lo pruebas, haces todo el trabajo de las siguientes semanas y vuelves a probar. Y si tú levantas más, es como, es verdad, Sí. está funcionando. En cambio, si eres mejor en CrossFit, Es complicado sin saber, es ¿no? complicado de medir. Seguramente sí, estarás mejorando y tal. Pero si hay cositas así como para medir y para hacer este acompañamiento, está bien. No, y además, con la pregunta que tú me decías antes, yo cuando a lo largo de los ciclos de entrenamiento pienso objetivos, intento que, por ejemplo, haya un objetivo relacionado con un movimiento, imagínate, que me ayude a mejorar mi fuerza máxima, ¿vale? Es decir, puede que un ciclo sea mejorar, por ejemplo, una RM, 3 RM, 5 RM de back squat, el otro sea de peso muerto, luego otro sea de... Eso del press. Bueno, distintos, ¿vale? Que al final, tú cuando mejores ese objetivo, no solo te está mejorando ese objetivo. Sí, sí, sí. Es decir, si yo mejora mi RM de back squat, me está mejorando más cosas que solo mi RM de back squat. Es decir, que es un objetivo que tiene un impacto grande en el rendimiento. Igual, eso sería un objetivo más de un momento de powerlifting, le podríamos decir, ¿no? Pero igual en la halterofilia. Puede ser que ahora ese ciclo, yo te digo, ahora vamos a mejorar lo que hicimos. Heavy Isabel, ¿vale? Estamos mejorando un squat snatch en un número relativamente alto de repeticiones con pesos altos, ¿vale? Y esa mejora de ese heavy snatch, de Isabel, pues está mejorando toda la halterofilia relacionada con el snatch, ¿sabes? Desde también te está mejorando incluso una propia repetición máxima, aunque puede ser que otros trabajos serían mejores, pero que sea capaz de mejorar, de repetir muchas veces un peso alto, pues te lo está mejorando. Sí, sí. Y luego eso tendrá un impacto muy grande en muchos WODs donde hay esos pesos y se repiten, ¿vale? En la mayoría de competiciones, ¿vale? Incluso te irá a mejorar, puede ser pesos más inferiores. Pues luego puede ser que soliciamos snatch en un ciclo y luego lo hacemos en clean y luego lo hacemos en un clean and jerk. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Igual, luego tenemos objetivos, pues eso serían de halterofilia. Luego podemos tener objetivos de gymnastics. Vamos a contentarnos en mejorar, por ejemplo, un movimiento. Straight handstand push-ups. Vamos a mejorar que ese movimiento se mejore. O vamos a intentar mejorar ese ring muscle up. Pues ese ring muscle ups. Sí, movimientos también concretos a veces en gymnastics, donde le metemos, pues, vamos a intentar mejorar ese movimiento, por lo tanto lo vamos a trabajar más, lo vamos a trabajar, puede ser que más técnicamente al principio del ciclo, luego le vamos a meter un trabajo menos técnico, pero en cambio donde vamos a poner como más en jaque, ¿no? Ese movimiento haciendo muchas repeticiones y llegando más a fatiga máxima, y luego le metemos trabajo de interferencia, por ejemplo, en ese movimiento. En muchos movimientos de gymnastics. O incluso podemos también, luego, por ejemplo, lo que te decías, esos hay movimientos de halterofilia, movimientos de powerlifting, movimientos de gymnastics, ¿no? Luego también en movimientos de, entre comillas, diríamos, endurance, le puedes decir, o el nombre que tú lo quieras decir, o resistencia, endurance, o metabólico, pues yo qué sé, dale un montón de nombres, ¿vale? Pero buscamos, pues, un objetivo que sea normalmente, que el Metcon sea largo, ¿vale? Y sobre todo sea o run, o máquinas, que nos hagan mejorar ese propio objetivo, más relacionado con la resistencia, diríamos, pero que al mismo momento, al mejorar todo ese objetivo, si estamos haciendo un triángulo de Mikosalo y estamos mejorando la eco, el remo, el esquí, hostia,
estamos mejorando muchas cosas relacionadas con la máquina y con la resistencia, solo por el hecho de entrenar, con esas progresiones y esas intensidades, ¿vale? Es decir, ya estamos cubriendo con un objetivo concreto la mejora de muchas más otras cosas, ¿vale? Incluso determinados tipos de Metcon, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar durante el ciclo un estilo chipper. Es decir, no es que no vaya, no es que no es que, y cuando yo estoy haciendo esto, no es que no esté trabajando todas las demás cosas, las estoy trabajando. Pero esto lo tengo como muy en la planificación, muy enfocado. Enfoco en algo que además me ayuda a otras cosas que no están tan enfocadas. También Correcto, te marco un objetivo muy claro y muy concreto, y además que estás testeable, lo que tú decías, a un inicio y un final. Pero yo al final de un triple three, y donde he trabajado carrera, he trabajado remo, he trabajado saltos a la cuerda, eso habría mejorado, pues aparte de esos movimientos, seguramente también aspectos fisiológicos internos, que me harán mejorar muchas cosas de CrossFit, ¿vale? Y encima lo puedes, lo que tú dices, medir. Es decir, al atleta le sirve en la cabeza, porque claro, no puede, a lo mejor el atleta no va tan allá con esto que estás explicando, que yo creo que es cojonudo. Pero claro, el atleta puede medir en 8 semanas su mejora en tiempo, en kilos, en reps, en lo que sea, pero encima es lo que tú dices, claro, con el triple 3... Es que eres mejor en remo seguro, saltarás mejor seguro, Sí. correrás mejor, y encima el endurance que te ha dado te ayudará a tu CrossFit en general. Correcto. Y encima lo has chequeado. Y que es no se piense la gente que en un Ya, ciclo 10 de estos semanas. estás las 10 semanas haciendo el triángulo y ya está, ni nada más. No, claro, no estás haciendo Entonces, solo muchas más cosas. Explica Sí, nada sí, sí. en 2-3 minutos, pues si no nos vamos a ir mucho de esto de, por ejemplo, el triple 3, Sí. semana 1 test, semana 8, 9, 10 test otra vez, Sí. pero en medio más o menos, ¿qué nos hemos ido encontrando Sí. para que vean un poco lo que dice Deju, que no repites el triple No. 3 cada semana? Al final nosotros lo que hacemos cuando luego, a partir de establecer ese objetivo, ese objetivo claro, testeable, es diseñar una progresión para mejorarlo, ¿vale? En ese caso, en el triple three, lo que, como otras veces con otros objetivos, he hecho como programaciones distintas, ¿vale? En ese caso, lo que he intentado, es semana a semana, ir reproduciendo situaciones similares del test, ¿vale? Con volúmenes, intensidades similares a las que nos podemos encontrar, y secuencias, perdona, de las que nos podemos encontrar en el propio triple three, ¿vale? Y he hecho una variación de eso semana a semana, progresando ligeramente, pues puede ser en complejidad, en dificultad, ¿vale? Pero no me he ido mucho de ese volumen y esa intensidad que necesitamos en el triple three, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner, ¿vale? Importante, ¿vale? He intentado que se respete mucho el hecho del orden, ¿vale? De correr, saltar a la cuerda y salir a correr, ¿vale? O sea, remar, comba y Ay, perdona. Que sea remar, igual, comba y perdona, correr. remar. Siempre el mismo estímulo en cuanto a orden de ejercicios, ¿no? Sí, porque pensé que un factor, y si tú lo pruebas por primera vez, hostia, el meter ese volumen alto de double unders y luego salir a correr, no es tan fácil. No es tan fácil. Es decir, empezar a correr rápido. Gemelos. Pruébalo un día, que no lo haya probado, y verá que no es tan fácil empezar a correr rápido el primer kilómetro, por ejemplo. Luego ya ves que tú te vas notando mejores sensaciones y vas corriendo un poquito más, mejor, diríamos, vas cogiendo más de ritmo, ¿vale? Pero esa secuencia, es decir, un volumen tan alto de salto a la cuerda y luego correr, creo que era una parte importante de que cuando nosotros decimos las distintas progresiones, siempre las estuviéramos machacando, siempre lo estuviéramos machacando, siempre las estuviéramos machacando, siempre las estuviéramos machacando. Es una cosa que siempre he intentado respetar, ¿vale? Sí, en las distintas progresiones que hemos hecho. Luego también he intentado que hubiera un volumen alto de saltos, de double under seguidos, ¿vale? Porque sí que es verdad que en el CrossFit a veces, incluso a veces en la planificación, ya con la inclusión de los weighted double under, por ejemplo, ¿vale? O incluso según qué dinámicas de Wood, ves menos Woods de muchos saltos a la cuerda seguidos. Y por lo tanto, en entrenamiento, en planificación a veces, pues las tiradas de 300 saltos, de mogollón de saltos, pues a veces es como que lo pierdes un poquito, ¿vale? Y al probarlo de nuevo dices, hostia puta, me noto más cansado de lo que... Me noto como peor en esas tiradas tan largas, porque estoy haciendo más otro tipo de salto, ¿vale? Pues eso también es algo que yo quería como volver a respetar, volver a coger, es decir, volúmenes altos de saltos a la cuerda, ¿vale? Bueno, de hecho, ahora he habido la clasificación de Miami,
que el clasificatorio era así, ¿vale? De muchos saltos a la cuerda y era muy importante. O cuando Castro, yo me acuerdo, también planificaba saltos a la cuerda, bueno, acá también planifica, es un tío que le gustaba mucho machacar mucho a volumen alto también, no que era un double-under de transición, de paso, ¿vale? Es que yo creo que para los atletas ahora de elite, un WOD con 200 dobles o 300 dobles en global, que es que 300 son bastantes, pues es que yo creo que es donde descansan. O Sí, les pero- pones los lastrados. Ya, sí, lo que decíamos. Sí, yo A soy ver, más que la- partidario de poner ahora, por ejemplo, un lastrado. Yo según también, cómo es que me si gusta no- más, ¿vale? Pero bueno, cuando te metes una tirada muy larga de double under, si no estás muy acostumbrado en trabajarlo Sí, sí. en planificación, Sí, pero esto a nivel de, pues esto, de los atletas de la programación, Sí. a excepción del 5% que están más... Pero es depende, ¿eh? Hay gente que con un fitness mucho peor descansa en unos double unders y va cómodo, y hay gente que con un fitness Sí, mucho mejor sufre. Sí, pero hablo de Eso- los pros. O Ya, sea, No, lo- pero esto lo- depende cómo se te dé el movimiento Sí, al sí, final, sí, ¿no? sí, Cómo sí. seas bueno en ese salto, en la Sí, técnica sí, que por- tengas. Por eso digo que Yo los- gané a Cárdenas en el triple 3 que se hizo en septiembre. Sábado lo vamos a hacer, ¿no? sí. ¿Es este sábado? Este sábado. Uf, es Y verdad. luego, aparte de esos como secuencias, ¿no? De respetar lo que te decía, eso que decía la importancia del double under, de saltar a volumen alto, de salir a correr después de hacer double under. También he intentado que los volúmenes de entrenamiento que hubiera sean muy similares. Es decir, que a final de los entrenamientos nos olviden aprox 3.000 metros de remo, siempre, 300 double unders o 400 a veces, también he metido un poquito más, ¿eh? Y que nos olviden esos 4.000, creo que son 4.800, ¿no? 4.800 sí. metros de carrera. Es decir, que prácticamente todos esos volúmenes sean similares. Y luego, metiendo trabajo un poquito más interválico, lo que he intentado es que subamos un poquito la intensidad respecto a lo que hicimos en el test inicial. ¿Vale? Es decir, si tú habías hecho los 3.000 metros en 12 minutos, me lo invento, ¿vale? Pues proponer distintos tipos de trabajo que te permitieran esos metros de remo hacerlos un poquito más rápido. O ese run, obligarte también a hacerlo un poquito más rápido de lo que has hecho. ¿Eh? O a veces no, a veces te he dicho, hazlo más rápido, y a veces en las notas te he dicho, ahora no, ahora hazlo al mismo ritmo, por ejemplo, ¿vale? Y he ido jugando un poquito con esto, pero no me he salido mucho ni de los volúmenes que pide la prueba, ni de las intensidades que pide la prueba. ¿Eh? Que, por ejemplo, imagínate que el típico corredor de 1.500 metros, para planificar su competición de 1.500 metros, él, en su entrenamiento, no está haciendo siempre los mismos volúmenes y intensidades que su prueba. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Es decir, que meterá entrenamiento de mucho más volumen a baja intensidad, ¿vale? Igual que también meterá para mejorar sus 1.500 metros entrenamiento mucho más corto y de mucho más alta intensidad. ¿Eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? Para mejorar Sí, sí. tu prueba, a veces no tienes que estar haciendo tu prueba. Pero en ese caso, el enfoque que yo le he dado era hacer prácticamente la prueba. Hacer prácticamente la prueba, pero con modificaciones de... con Sí, con modificaciones o cambios, ¿no? Para que Correcto. sea más o menos un volumen parecido y Correcto. que poco a poco vayas Int- mejorando con distintas Ahí intensidades. está. El etcétera, propio de etcétera. repetir esto, que te vaya haciendo mejorar todo esto, Sí. digamos, ¿vale? Oye, ¿y el nuevo ciclo? ¿Qué nos espera? ¿Qué objetivos hay? Espérate, te los consulto un segundo. Los tienes que mirar. Sí, ¿no? Sí, sí, los mira, tengo que mira, mirar. los A ver, tengo. los tengo más o menos en la cabeza, pero los quiero decir bien. Aquí los tienes. Vale. Por ejemplo, trabajaremos en el Snatch Leader, ¿vale? Es decir, que lo que haremos es un 10-8-6-4-2 subiendo de peso, típico, ¿vale? Luego, lo que meteremos es movimientos de gymnastics, ¿vale? Con un estilo chipper. Es decir, lo que buscaremos es que meter esos movimientos de gymnastics en tiradas como muy largas y muy repetitivas de un propio movimiento. Es decir, lo que me decías de 8 chances to bar, pues que aparezca Ese más. tipo de WOD de ese la tipo de Chapel, WOD, que tal, que ¿no? De la aparezca, básquet. que el gymnastics aparece más en ese formato de repeticiones muy seguidas y muy largas Que no una que no trap. no, correcto, que no sea que a nivel muscular sea mucho más demandante ese ejercicio, ¿eh? Porque al final cuando tú metes una tirada muy larga de un movimiento, ¿qué te pasará? Fatiga. Muscularmente irás al límite. En cambio, cuando tú, por ejemplo, haces 20 chest to bar, me lo invento, 10 Y front run. squats y run, pues antes que vuelvas a llegar al chest to bar, pues la fatiga que acumulas a nivel muscular sea distinta que si te haces los 80 chest to bar, ¿vale? Y que es una cosa que muchos atletas fallan, ¿eh? Bueno, porque al final cambian los estímulos, ¿vale? Luego, Friendly Fran, trabajaremos Friendly Fran, Hostia. durísimo. Terrorífico, ¿vale? ¿eh? Este es el de 21-21-21, 21 ¿no? thrusters chest to bar, 3 rondas for time. Pero es lo que decía, metiendo ese objetivo, que estoy mejorando. Las, Todo. las- la, No. las- la Estoy supervivencia mejorando un thruster y humana. un chest to bar. Y si ya estás mejorando Sí, sí, un momento sí, de sí. chest to bar de pull, que puede ser que en los gymnastics movements with cheaper style
no metamos tanto chest to bar porque lo mejor lo estaremos metiendo ahí. Ya meto, por ejemplo, más un bar muscle up, unos 3 handstand push-up o un keeping. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Y además estamos mejorando una secuencia de entrenamiento de CrossFit. Es decir, y un WOTA específico también, ¿no? La típica, pues un metabólico de 5 o 8 sí, minutos. ahí está un esfuerzo corto también, Sí. pero además estamos mejorando es una secuencia de movimientos ¡Guau, qué duro, tú! que no sé, no te puedo decir el porcentaje exacto, pero yo creo que un 90% de las competiciones meterán una secuencia de thruster con un pull. Ujú. Sí, o Sí, Más sí, volumen, muy menos típico. volumen, un chest to bar, o una un barra pull-up, medio alta con un front sí, squat sí. en lugar de un thruster. Sí, sí. Pero esa combinación Te la vas a encontrar. de Fran, digamos, es una competición que en competición en clasificatorio prácticamente ese squat que metas, uno lo meterás así. Igual que también la otra combinación que es también que te puedes basar mucho en la planificación a la hora de mejorar esto, porque si mejoras esto, mejoras ya otro boot de CrossFit, que es en la combinación de peso muerto y handstand push-up. Con variaciones, sea un peso muerto, sea un Sam McLean, sea más repeticiones, Sí. menos repeticiones, más peso. Sea wall climbs, climb, ¿no? O handstand walk, push-up, o- handstand con keeping, con wall climb y wall facing handstand push-up. Mírate, muchas competiciones también. Es que al final cuando tú llevas mucho tiempo haciendo CrossFit y intentas mirar mucho CrossFit, ves determinados patrones de ejercicios que se hacen en competición. Es decir, si prácticamente tú mejoraras tu Fran, o una combinación como un friendly Fran, incluso más que un Fran te diría, porque es tan rápido a veces el Fran, ¿no? Que yo creo que es mejor un friendly Fran para mejorar nivel global de CrossFit, ¿no? Un tipo de IAN, luego mejoras RMs, típicas de snatch, de clean y todo el rollo. Mejoras el típico 5K de run. Y mejoras esto y te sientas de mejorar esto, muy probable, tío, que vayas a una Tienes ya competición el de CrossFit 90% de... y luego mejoras un esfuerzo cortito, intenso, tipo eco-bike con alguna cosa muy explosivo, que también lo puedes ver cómo se reproduce mucho. Estás bien, ¿eh? Sí, Estás sí. bien, Sí, sí. ¿vale? Estás bien. Luego, parte de trabajaremos también todo el trabajo de cycling, de weightlifting con pesos, yo lo que digo, bajos y medios, ¿vale? Sí, al final que es un trabajo de eficiencia del movimiento. Lo que queremos es mejorar cómo nosotros movemos la barra, por ejemplo, cuando hacemos un hand clean lunge ligero, un power snatch ligero, un hand power snatch. Ese cycling, Ser pero eficientes, ¿no? pero con eso cycling con ese tipo de pesos, diríamos, ¿vale? Y al final es como que estamos mejorando esos movimientos, ¿eh? Sí, le damos un enfoque a ese movimiento que luego puede ser que al principio aparezca más analítico y luego se vaya haciendo un poquito más más específico con más interferencias, ¿eh? Hasta terminar con un wood, ¿vale? Donde esto sea un poquito más, es decir, que aparezca más, ¿vale? A mí este tipo de trabajo de esta primera parte de eficiencia para luego mezclarlo con Sí. otras cosas, a mí personalmente me gusta mucho y me parece muy importante porque muchas veces tú vas a entrenar o haces la plani y no pones el foco en cómo haces las cosas. Y tener como estos EMOMs que pones a veces de, Correcto. ya sea de rim muscle ups o de hand power clean, pero que dices, haz 5 repes cada 30 segundos y que tengas que fijarte en cómo las haces, me parece que es una parte que la gran parte de los atletas se la saltan porque solo buscan la intensidad y el volumen y me parece muy importante en el deporte. Claro, yo al final, si te fijas, es como una mejora del movimiento. Es decir, la mejora del movimiento en el CrossFit es súper importante. La mejora del movimiento, hacer mejor los movimientos, que te gasten menos energía, Claro. eso es súper importante. Lógicamente, cuando tú planteas un entrenamiento por mejorar el movimiento, tendrá una demanda energética, por lo tanto estás mejorando unas vías metabólicas, unos sistemas energéticos. Pero a veces el objetivo de ese entrenamiento, aunque tú veas que eso está trabajando una determinada implicación fisiológica en tu cuerpo, no es el objetivo principal, es mejorar el movimiento. Sí, sí. ¿Eh? Y en cambio otros sí que yo te voy a hacer un tipo de entrenamiento, una secuencia de entrenamiento, que estemos trabajando esa manera de producir energía, y al trabajar esa manera de producir energía, pues estamos nosotros, pues, teniendo unos cambios a nivel interno, a nivel fisiológico, que también nos hacen mejorar nuestro rendimiento. Pero es un objetivo, si lo ves, un poquito distinto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento muy sencillo, 10 por 400 metros de run, estamos creando una situación donde buscamos, aparte de mejoras en el run, serán específicas, pero unas mejoras internas fisiológicas, dile a nivel mitocondrial, dile que te en el funcione corazón, luego, pues, ¿no? dile, sí, Sí, que te funciona que para el remo, correcto, para los o watts. principalmente más para run, lógicamente, porque Sí, hay sí, un está concepto claro. de especificidad, ¿vale? Pero que te estás queriendo que pasen unos cambios a nivel interno, a nivel fisiológico. Y en cambio, en otros tipos de entrenamiento lo que estás queriendo es que mejore el movimiento. Y la mejora del movimiento, yo creo que, bueno, lo que has dicho tú,
es súper importante, súper importante. Es decir, que, y de hecho se ve, tú ves que no, por ejemplo, a nivel de, dices, hostia, consumo máximo de oxígeno, típico, ¿vale? Hostia, una atleta de CrossFit tendría que tener un consumo de oxígeno muy bueno, porque muchas cosas están relacionadas con la resistencia, pues no tienen tanto. Y, Ya, no es un ciclista, está claro. no soy un ciclista, ¿sabes Claro. qué quiero decir? Y otras cosas son más importantes. Incluso, pues, puede ser que tú tengas mejor resistencia, pero es que te estás cansando. Ves el típico que tiene, es un animal a nivel fisiológico en algunas cosas, pero luego, hostias, cuando hace un bar muscle up es que Sí. cada repetición se gasta infinitamente más que otro, que es súper fino, súper técnico. Pues la mejora del movimiento para mí es clave, es Sí. clave. Sí, siempre decían que Froning en su época ganaba porque era el Sí. tío más eficiente en todo lo que hacía. En Sí, una sí. época en la que no se miraba tanto, era un tío que se movía súper bien en todo lo que hacía y siempre le decían que esa pureza en el movimiento, sin tener el mayor fitness que el resto de gente, le hacía ganar. Decían justo esto, que Calipa estaba más en forma, pero que el otro era más eficiente movía y le también, ganaba por que esto. sí. Y luego, por ejemplo, en la acumulación, pues le dedicamos como unos espacios más grandes a poder hacer esto. A que no haya. Que no estés diciendo, vamos a mejorar el chest to bar haciendo un wood. Porque no, seguramente no lo mejorarás. Vamos a crear entrenamientos que te permiten hacer un número alto de repeticiones, con una relativa. Que no haya tanta fatiga de algunas cosas, pero que te permitan mejorar eso. Y eso va evolucionando a trabajos más, eso que decía, pues con más interferencias, hasta llegar a confluir en eso chest to bar dentro del wood, ¿sabes? Me quedan 12 minutos Sí. y me quedan 3 temas. Uno se lo voy a preguntar a Chiwi porque me va a contestar igual que tú. Sí. Y no- Es que le queda un objetivo Vale, que me te lo gusta digo mucho. rápido. Ah, Es dile. el Perdón, test- perdón. El test de Cooper. Test de Cooper. Yo lo hacía en el colegio. Bueno, ¿no? ¿No el lo hacíais de- vosotros? No, no, este es no. Kursnavet. Ah, ¿y cuál Test de es? Cooper son 12 minutos corriendo. Yo lo hacía en el cole. Sí, son 12 minutos corriendo, a ver cuántos metros haces, típico. Hostia, me gusta. Es el típico, Es es el muy típico típico test de oposiciones de también. bomberos, Sí, ¿no? de decir, que este típico que luego se hacían fórmulas para ver tu consumo máximo a de ver, oxígeno. un buen objetivo de un atleta de nivel top 50 España que debería hacer. Ya sé que luego hay atletas Sí. que levantan mucho peso y Hombre, corren peor. Minimísimo 3 kilómetros. No, más, minimísimo. más de cuatro, ¿no? Más rápido de Más rápido de cuatro. 4, sí, yo creo que. A ver, Tres, ya- tres largos, ¿no? 3.45, sí, 3.40. 3.45 o algo así estaría bastante bien. Para Y una, uno- y una chica, pues. Cuatro pocos, ¿no? 4, ahí está, estaría bien. Para uno 4 medio como pocos. nosotros, 3. No, Sí, está ¿no? muy bien, ¿eh? Por eso. Bueno, yo creo Sí, estaría muy que bien. aquí Yo corremos he dicho bastante esto, bien. pero Sages ha dicho no. No, porque no. él ha dicho top 50. Top 50 Bueno, España. Digo para no, nosotros, top- para top- nosotros. Coño, claro. tú haces 3 mañana. Bueno, tú no puedes, porque el pie Yo está no. roto. Hiciste 5K4 tú. Sí, Sí. pero bueno, que esto es menos, 12 minutos. Por eso que lo harías más es la rápido. mitad Sí, de sí. tiempo, creo. Claro. A ver, pero tú corres bien. incluso yo te diría que según como 3.30 al kilómetro, ¿eh? Hostia, hay que correr muy bien, ¿eh? Sí, bueno, pues lo 3.30. vimos. Bueno, top 50 de España no, claro, yo te. Pero bueno, puede es ser lo de que. siempre, ¿no? Sí, Sí, depende- claro, es que depende de también qué tal top 50 de se- España en qué. Por ejemplo, Hay- Cárdenas no te irá 3.30 kilómetros No. y puede ser un top 3. Hablando- Sí, Claro, sí. claro. Pero. Hablando de. Volviendo a la básquet, que. Cuidado que me estuvimos- quedan 9 minutos, ¿eh? Dale, Voy sí, muy sí, rápido. sí. Un error grave de la básquet, aparte de lo de los conos, que la llegada, que hubo movida y tal. Un tema que había en ese WOD es que había atletas que llevaban zapatillas con placa de carbono. Claro, no debería valer, Y ¿no? atletas que no. Y esto cambia un montón correr o Sí. no con placa de carbono, ¿eh? Tú probaste las de Dani, ¿no? Yo- Una vez. Sí, yo las he probado y cambia, ¿eh? Sí, Te pero ayuda la no. reactividad esta Sí, ¿no? del run. No lo llama ya error grave dentro de una competición. No, Pero sí, sí, lo No, entiendo, pero entiendo. bueno, error grave, pero bueno. Bueno, a lo al mejor te final- da, yo qué sé, pues en 400, 5 segundos más. O, O 3 sea, segundos nos más. ponemos finos por llevar callera y tape en la barra Sí, y sí. esto creo que Sí, mejora pero es mucho como más que también esto. una caída sin magnesio a ya una caída cutre. O sea que sí, que lo entiendo, Sí, sí, pero. Chiwi, rápido. Vale, perdón. Sí, no, es que si no, es que quiero que Gerard sobre todo hable de un par de cosas. Que se mide en el post de objetivos. Sí, hay 4 la RM semana de back squat y 20 repeticiones de squat clean también. Con Pas- 75%. Y pasamos al Viendo siguiente. objetivos. Vale, no, al final nuestra programación, que ya lo hemos dicho, que está muy bien explicado, que Dejo ha dicho que cuando lo puso en verano, sobre todo la RX entre comillas, o la que está pintada en la pizarra, La élite. la élite, ¿no? Que la hacen pues 5 personas, entre comillas, y luego evidentemente alguno hace la letra en élite, luego la cambia, no sé qué. Explica un poco como los 3 tipos, sobre todo, principales de programaciones que tenemos, que es pues el de 60, el de 120 y Vale, el o de sea, 180. primero explica esto, que la parte de los niveles es independiente al tiempo que tú tengas. Nosotros en todas las programaciones tenemos el nivel elite, que es el que se pone, el nivel RX, el intermedio y el open, que también es una característica de la programación que decimos poner 4 niveles en vez de los 3 o 2 típicos que se suelen poner. Luego aquí todo depende del tiempo que tú tengas y la dedicación que le quieras dar. Tenemos Grid Program 60, que es para los que tienen solo una hora y en vez de hacer la clase pues prefieren hacer algo más estructurado, más orientado a competición también.
Tienes la de 120, que son la de 2 horas al día dentro de una sola sesión, que ya sería como pues para gente que se lo toma un poquito más en serio, que compite pues en RX, incluso podría competir en Elite un tío bueno. Y luego ya está la de 180, que es para los que realmente quieren competir en élite y quieren llegar pues a unas semifinales o a objetivos grandes, que al final son 2 sesiones durante la mayoría de los días, un total de mínimo 3 horas de trabajo al día. Y después está la 1-1, que es la que es un contacto directo con Jedar. Y cuando es un contacto directo, es un contacto directo de verdad, de que tú le puedes mandar 30 vídeos y se los va a revisar todos. Y yo he visto las conversaciones que tiene, por ejemplo, con Andra, que son eternas y creo que son... Better. Que es un valor grandísimo y que cuando yo hablo con Andra sobre estas cosas, que ella lo define como que es muy bueno para el atleta ver que al final un atleta como Andra o como otra gente, la cantidad de horas y energía que destina al día para mejorar, ver que tu entrenador destina las mismas, coño, está muy bien. Que no es te mando un vídeo y te digo muy bien y ya está, sino que realmente a veces es Jedar, destina más energía que algunos de los atletas, pero encontrar esta congruencia de gente que realmente se lo toma en serio porque está en el top mundial y ver que la parte del entrenador pues acompaña a esto, que yo creo que es muy importante. Sí, a veces yo a Gerard le he dicho más de una vez y yo creo que va en ti y lo haces porque tú eres así. Y a ti cualquier persona de la program, bueno, lo has dicho antes, alguien de Sudamérica que te escribió para no sé qué y le contestaste. O sea, a Gerard cualquier persona de la program, da igual que vaya a la FCL enero, le pregunta cualquier cosa de una semana random que cómo la puede modificar y Gerard le envía una modificación con un cambio y a veces yo le digo a Gerard, tío, es que no puedes contestarle a todo el mundo porque... Lo tengo como escapado ahora, ¿eh? Claro, pero Sí, es que no puedes no porque... llego. Claro, Sí. o sea, yo te he visto enviar modificaciones de semanas enteras en PDF a un montón de atletas. Y dices al que final, sí. esta parte de 1 a 1 con Jedar, hablando honestamente, no es necesaria para todo el mundo. No es necesaria si tú eres un atleta intermedio RX, que le dedicas tus 2 horas al día justitas, y si no tienes ese trabajo de mentalizarte, de foco detrás, tampoco te hace falta un 1 a 1 tan potente. Lo que sí que intentamos dar son muchas herramientas, como son pues explicaciones de cómo prepararte tu semana, cómo adaptar si tienes lesiones, y todas estas herramientas que damos en tanto las notas de la planificación como unos blogs que tenemos escritos para los que son miembros de la planificación, yo creo que ha ayudado un montón. O los camps que hacemos un par o 3 al año, que puedes venir, que al final no, sobre todo en los camps lo que hacemos es como si fuera una competición. Gerard también hay muchos watch que dice, oye, vamos a intentar salir agresivos y equivocarnos y a ver qué ocurre y aprendemos y vamos a hacer luego esto, o sea que yo creo que está muy bien. Aprender a entrenar, Sí. es muy importante. Gerard, te quería preguntar, a ver, luego también está este trabajo que decía, ¿no? Chiwi con Andra, este 1-1 mucho más personalizado. La pregunta que te quería hacer al inicio, un atleta chico y una atleta chica, ¿cuáles son los 2 atletas que tú hayas llevado, que puede ser alguien de hace 10 años, que hayas visto que tengan más talento? Que digas, ¡fua! Es que está hecho para esto, o si se apretara un poco más, o si tuviera una vida, o si se dedicara a esto, a lo mejor no le interesa. ¿Cuáles dirías que son? Andra, es lógico que lo diga, porque al final, si no tienes ese talento, no llegas ahí. Y al final el talento también tiene que ver en el sacrificio. ¿Sabes qué quiero decir? Es decir, una persona que tenga la capacidad de sacrificar todo lo que sacrifica, sufrir todo lo que sufre entrenando, porque CrossFit es sufrimiento. Al final, ser bueno en CrossFit, esa fatiga, pues todo el mundo la tiene y es un componente mental de decir, tío, También es un talento. continúo trabajando es un talento, ahí. 100%. Correcto, y es un talento. talento igual o más importante que el físico. Sí. De cuando tú estás ahí muriéndote, si tú te apuntaras una pistola en la cabeza, seguro que tirarías más fuerte en la bici, seguro. Y hay algunos que a la que noten un poquito esa sensación de, uy, me noto mal, paras o bajas el ritmo. Y hay otros que se van a ir al límite, porque realmente la fatiga no está tan... No te hace, esa fatiga que tú crees que tienes, No está ahí, ¿no? está ahí, pero no como tú la... Es una interpretación. Es una interpretación de... Bueno, es un, yo qué, Tuya, es un de- modelo de supervivencia, ¿no? Sí, De que, no, lo es. No es totalmente innecesario esto que estoy haciendo, para. Correcto. Al final tú estás como rompiendo la homeostasis interna, ¿vale? Es decir, que está como desequilibrando todo el cuerpo y tu cuerpo quiere volver a estar ahí. Y ya te están dando señales de que, tío, afloja. ¿Eh? Pues pum. No las Y- pues eso, esa Andra la tiene. Y Andra, más allá de este talento Sí. de esfuerzo, de compromiso diario, mensual, anual, tal. Brutal. Desde dieta, también de dormir, de descansar, son tantas cosas. También dirías que tiene ese talento como entendible, ¿no? Como talento para el deporte a Sin nivel. duda. Sí, ¿eh? Sin duda. A ver, tiene muchos Weakness, sí, weakness debilidades. y muy grandes, diríamos, ¿vale?
pero tiene algunas fortalezas que son enormes. Bueno, son top Bueno, mundial. la, algunos. correcto. la comba, por ejemplo, es los saltos y la comba es una barbaridad. corriendo. Bueno, estos O watts de corriendo. 12, Sí, 15 sí, minutos, sí. ¿no? De ritmo. Sí, sí, sí. Al final, eso es una cosa genética también. ¿Y de que lo chico han quién entrenado. dirías que es el...? Y de chico, vamos a decir un talento que está desaprovechado. Ya sabemos todos Que quién está es. desaprovechado. Yo le he grabado hoy haciendo ¿Qué es 130 Bruno? de hand snatch, como si nada. A ver, es un atleta que las cosas que yo le he visto hacer no las he visto hacer a nadie. 130 de hand snatch y el lunes o el martes hizo 170 de clean. De ¿no? clean, sí, sí. Y aparte de eso, es como dice, es un tío grande que no sé qué. Es un tío que lo hará con Gerard, Sí. que cualquier movimiento de Todo. CrossFit que le veas hacer es que lo hace muy bien. Sí. Sí, sí. O sea, no- los rim muscle up, los bar muscle up, los handstand, o sea, Sí, todo sí. el movimiento como tal lo hace muy bien Y, todo. y luego dices, no, mueve muchos kilos, tal, no sé qué, pero claro, viene de la natación. Sí, O sea, no. me refiero que tiene que ser un tío que entrenado tiene que tener un buen motor. A ver, hoy te ha hecho las 40 calorías, luego ha hecho lo que le ha dado la puta gana, pero las 40 No, calorías de esquí iba a 2.200 calorías hora. El otro talento no lo tiene. No. Correcto. Claro, el talento que Sí. O sea, sí que entiendo que es un tío que tiene un trabajo. Es que evidentemente no Sí. apetece venir cada día a entrenar. Bueno, que no etcétera. tiene el hambre ahora de tal, lo que Sí, sea. es muy que al final- joven, ¿eh? Tiene Bueno, pero 22 sí, o- pero eso del muy joven, las carreras deportivas Ya, son ya. para gente joven. Sí, sí. Son para gente joven. Es decir, que No, no, que no depende esperes de a él. tener 35 años ¿eh? Para ponerte a para entrenar. ponerte a entrenar. Depende de él, depende ¿Eh? de él. Está Tú ahí claro. tienes que estar ahí mordiendo para que cuando te llegue el momento álgido estés ahí. Pero tú con 22 años o 23 ya tienes que estar... Sí, sí. Pero a los 35 tienes que venir a entrenar para Bueno, evitar cosas peores. Para la que el vida. éxito. Para la vida. Sí, sí, Exacto, no tienes que éxito mantenerte en deportivo. tu tienes- forma. Claro, claro. O sea, ahora, Sí, sí. o sea, está muy bien lo que hace Andra, está genial. Pero, o sea, se sobrepasa el límite de la salud, evidentemente. Pero Evidentemente bueno, una pero su persona para objetivo. estar saludable no tiene que hacer esto. Claro. No, no es el objetivo. Incluso No, te digo una cosa. Su objetivo no es estar saludable. Sí, sí. No, y Ser si una persona lo competitiva. intentara hacer, pues es que tampoco tiene la genética para que esto te permita estar saludable. Puede ser que Andra lo haga y por su genética, pues tiene una capacidad para poder Sí. adaptarse a esos entrenamientos. No, es una tía que aguanta un volumen brutal también. en volumen, entreno. intensidad, de todo. Pero si lo hago yo, pues ya... Bueno, mira, Gerard ha subido aquí que le Joder. cuesta sentarse porque se ha jodido el Sí, el el isquio isquio, haciendo pero- lunges con 40 Por kilos. picarse, por picarse. Pero bueno, que ya entiendes lo que Sí, quiero sí, decir, sí, ¿sabes? sí. Oye, me quedan 3 minutos y os los voy a dejar a vosotros dos, a los dos, para que nos expliquéis un poco la filosofía de Grit, que al final nació con Gerard en cuanto a la plani, ¿no? Y Chiwi lo vistió un poco para seguir. Entonces, oye, ¿qué es esto de la filosofía de Grit, no? ¿Cómo la venderíais vosotros dos? ¿Puedo decir otra cosa antes, Puedes justo decir lo antes de que decir quieras. eso? Que lo voy a decir una vez, ya no más. No digas ¿vale? ninguna barbaridad, No, ¿eh? una Bueno, vez, ya bueno. no más, ¿vale? Y que la gente lo tenga claro. Y es que yo planifico Grit, el entrenamiento de Grit, y él no planifica Grit. El Para entrenamiento de Grit. Barcelona, ¿no? ¿Lo Gracias, dices? gracias, gracias. Es decir, que son cosas diferenciadas y me gustaría, porque, bueno, hay gente que lo ha dicho, Sí. como que, pues no es así. ¿eh? Lógicamente, todos formamos parte de la misma empresa, pero que son cosas diferenciadas. Yo en Wichita no llevo ni un agua. Ni un agua. No sé nada. Nada. Absolutamente. ¿Dónde lo hacen? ¿Sabes dónde lo hacen? Ni quiero saberlo. Ni quiero saberlo. Ujú. ¿Vale? Y una cosa que hacemos muy bien en Grit también, yo creo, todos, nosotros 4, es que nadie se mete en el trabajo del otro. Lógicamente nos respetamos nuestras opiniones, ¿no? Tú me puedes dar una opinión sobre lo que yo hago, yo te puedo hacer una opinión, pero nadie en ningún momento a mí me ha dicho, Gerard, es que yo creo que aquí tendrías que meter más handstand push-up. Ni tú, ni tú, ni tú. Pero claro, Gerard, esto, lo que hemos dicho muchas veces, es que nosotros tres no somos entrenadores. Pero bueno, hay otra ¿Sabes? gente que sí que se mete en esas Donde hemos cosas. opinado más de entreno, en verdad, es en el podcast. que ¡Claro! es donde más gente nos ha escuchado. Claro, o sea, Y es claro. un grave error, Sí. porque después, en el día a día y tal, es como que Sí. ni hacemos de entrenadores, ni programamos, No ni, es- ni opinamos de lo que programa Gerard, que es quien programa en Claro. en nuestro proyecto. Pero en el podcast sí que yo creo que como es un sitio de hablar distendidamente y tal, y nos No, hemos sí, sí, venido está arriba a bien. Sí, veces. pero yo creo que de entrenamiento y- tampoco hemos opinado. Bueno, No, pero y hemos que no, opinado y de que se pero puede todo el mundo opinar, puede opinar. una claro, tontería, pero pero es muy nada, serio. distinto Y de que eso. se puede opinar. Claro. Todo el mundo puede opinar de lo que Ya quiera. está Lo bien. que pasa que tenemos que saber pues que ninguno de los tres tenemos ningún estudio de algo para
aplicar al entrenamiento, y lo único que sabemos es pues que llevamos 10 años haciendo CrossFit y algo sabemos, pero no sabemos ni el 30% de lo que tú sabes. Y ya está. Y yo puedo decir, pues este WOD tal, pero no soy experto, es que Pero no tengo ni idea. además de esto, es el hecho de, pues, no meternos mucho en el trabajo del otro. Yo no le digo a que te Chewy fías de lo que hace el cómo tiene que compañero. hacer su Sí, trabajo en Grit, aunque yo pueda pensar que es porque yo no tengo ni idea, pues hay gente, y y eso yo es creo- importante que quede claro, Sí, porque nada influye a mí. Nada me influye de él a mí. Ni yo a él, yo creo, ¿sabes? Y ya está. Chewy, 2 minutos, filosofía de Grit. Al final la propia palabra yo creo que la define muy bien, que es pasión y perseverancia, y algo que hemos hablado mucho con Gerard, pues que sobre todo empezamos nosotros antes de que se agrandase el proyecto, y es en plan, pues porque nos ha ido bien, ¿no? Hasta el punto que nos ha llegado, porque no hemos tenido la suerte quizá que tienen otras programaciones de, hostia, lleva un tío a Games, voy a montar una programación a partir de este tío. Nosotros hemos crecido con Balaguer, que lo queremos mucho, Sí, pero sí, sí. no es este nivel de referencia. Y al final la propia parte, el propio talento que tiene Andra, yo creo que quizá nosotros lo hemos tenido en la parte del trabajo. Entonces, él evidentemente es un tío que sabe muchísimo de entrenamiento, yo soy un tío que me gustan las tecnologías y estas cosas, pero aparte de eso le hemos metido muchas horas, y le metemos muchas horas cada día, nos gusta mucho lo que hacemos y se las seguimos metiendo porque nos encanta tener esta comunidad, nos encanta llevar atletas, y el tiempo que invertimos en ellos para que crezcan y verlos cómo crecen es lo que nos llena. Entonces, para mí la filosofía y el secreto detrás de Grit no es más que esto. Sí, Pues- totalmente lo que ha dicho Chewy. Es decir, al final nosotros no nacemos de una planificación que se respalde con un atleta de élite, que ya te venda planificación solo por decir ese le va bien y eso funciona porque es bueno. Si hubiéramos nacido con Andra y en Grit, pues seguramente tendríamos mucho más recorrido, y ha sido a base de trabajo, a base de intentar hacer las cosas bien y trabajar mucho y sin hundirnos, ¿no? Y con eso que dices, perseverancia, pues con el trabajo, al final, pues el trabajo. Yo creo que Grit define el trabajar día a día y Y no solo nosotros, todo el equipo de ¿Y Grit, todo el equipo? vosotros, nosotros, Sí. el resto del equipo, los entrenadores, pues es gente que cada día va a su trabajo y le gusta y sigue y le mete horas y lo disfruta. y Que es tratando importante. bien a la gente también, creo que eso es importante. Y Ser buena persona. Ser ¿no? buena En general- persona, en yo creo que general sí. en la vida, Eso también en general creo. En la vida eso... No es fácil ser buena No, persona. No es fácil, Porque sí, es hay- más fácil ser mala persona. Bueno, la vida te dan a veces pastilla azul o roja, y a veces, hostia, la de mala persona está guay, tío, y es complicado. Oye, es que me extendería mucho más, pero bueno, oye, Gerard puede venir cuando quiera, porque uy, mira, se ha parado, da igual, la central se ha apagado, no pasa nada. Una señal. Evidentemente, este micrófono lleva tu nombre, así que cuando quieras puedes venir. Pues ya está, nuevo ciclo. Os invitamos a todos que hagáis la semana de prueba, ¿no? Ujú. Y nada, Gerard, muchas gracias por venir, Bueno, a explicarnos tu filosofía y tu Sí. visión del entrenamiento. Y nos vemos en otro episodio. Nos vemos. Hasta luego. Adeu.